Hola, buenos días. Hola, buen día. Hoy Débora, finalmente, Débora Gribot, bienvenida. exactamente, muchas gracias. Disculpen esta demora tecnológica. No pasa nada, no pasa nada. Es parte de los desafíos. Sí, sí. Este, ya empezamos a grabar. Débora, ¿y desde dónde estás participando? De Uruguay. ¡Ah, caramba! De Gran Uruguay. Bienvenida. Mi nombre es Juan Quintana y el caballero que ves ahí a mi derecha es el doctor Pedro Alcalá Fanador. Ahí va. Mucho gusto, mucho gusto. Se ve la presentación, ¿verdad? Se ve perfecto, se ve perfecto. Muy bien, gracias, Débora. Buenos días, profe. Buenos días, Hola. Chari.
Es el fan número 1 mío. ¿Cómo, profe? ¿Qué estás diciendo? La fan número 1 mía. Exactamente. ¿Qué pasa aquí? Ustedes ingresaron con la clave que está o tuvieron que meter la clave. No, ingresamos, ¿Cómo, cómo? ingresamos directamente con el enlace, No sin tuvieron la que meter clave. clave, ¿verdad? No, no hubo necesidad. Ok. Con el último que les Sí, mandé, con ¿verdad? con la clave no pude entrar. Luego, cuando finalmente volví a intentarlo, no hizo falta la clave, pero Porque le voy a decir con a la la gente, clave fue le voy a decir a la gente imposible. No sé si eso va a incidir en otras personas que traten. le estoy dando el enlace a la gente y no entran, ¿vale? Yo entré por el enlace sin meter clave. Se entra directo, profe. Colócalo en el grupo. No sé. Sí. Pero yo quiero escuchar el video. Mucho. Sí, ¿me oyes? Sí, profe, entrate. Ok, perfecto. Muy bien, me alegra. Yo te metí dentro por 2 días. Bueno, vamos a empezar, ¿le parece, profe León? Ok, ya activé el micrófono. Ya activé el micrófono. Ok, ¿usted ve la presentación que está en pantalla? Yo la veo. Sí, la presentación está en pantalla. Muy bien. Bueno, estamos listos, maestro. Usted dice. Sí, ya la presentación está en pantalla. Usted indica, Comenzamos. Está corriendo. Está corriendo. ¿Han logrado entrar todos? Bueno, creo que debemos ir comenzando, ¿no? Vale, vale, sí, por el tiempo. Sí se oye bien. Perfecto. Bueno, creo que debemos ir comenzando. Voy a hacer una carrera, amigo. Voy a hacer una carrera. Tranquilo. Comenzamos, ¿verdad? Adelante, maestro. Ok. Vamos a... bueno, muy bien. Vamos a comenzar. Ya que se nos va el... Bienvenidos a todos.
Hay sonido, ¿verdad? Se escucha perfecto, se escucha muy bien. Sí, se escucha también por aquí muy bien. Bueno, muy bien. Vamos a comenzar porque, bueno, hemos tenido una dificultad con la plataforma que está en Dominicana. Bueno, muy buenas mañanas a todas y a todos. Es un placer que podamos compartir este quinto conversatorio del segundo ciclo del Grupo Latinoamericano de Salud Mental Colectiva y Buen Vivir. Queremos comenzar por expresar nuestro profundo pesar por la muerte, la desaparición física del doctor William Barrueta, psiquiatra, quien falleció en el día de ayer en Caracas. Amigo, luchador social que comparte con nosotros todo este proyecto, y el mejor homenaje a su desaparición física será que hagamos realidad este proyecto, este sueño compartido. Nuestra más sentida palabra de condolencia a la familia. Les recordamos de una vez que el próximo conversatorio será el próximo jueves a las 5 de la tarde sobre epidemiología crítica con la profesora Ana María Rodríguez, discípula de Jaime Breil, y está haciendo el posgrado con Jaime. Así que no se pierdan el próximo jueves a las 5 de la tarde, que es la epidemiología crítica. Y la siguiente semana estaremos con Alicia Tolkiner y Agustín Baurúa para cerrar nuestro ciclo, tanto del grupo como del curso introductorio. Como todos saben, el Grupo Latinoamericano y del Caribe de Salud Mental Colectiva y Buen Vivir es una iniciativa a partir de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social y la Red Latinoamericana de Organizaciones y Movimientos Sociales por el Derecho a la Salud, que hemos acordado desde 11 países de América Latina abrir un espacio para tratar el tema de la crisis teórica y práctica de la salud mental. Eso que venimos llamando psiquiatría social, salud mental comunitaria. Bueno, creemos que tanto lo que venimos haciendo como lo que teóricamente hemos venido trabajando, hay una crisis que nos hemos planteado enfrentar y superar desde la práctica a la teoría y de la teoría a la práctica. En ese sentido, este curso, estos conversatorios, desde la perspectiva de la medicina social, la salud mental colectiva, la epidemiología crítica, la epistemología del sur, el pensamiento decolonial, desde la cosmogonía indígena andina ancestral, en eso que hemos llamado la DES, las 6 Ds, la descolonización, desbiologización, desmedicalización, despsiquiatrización, desmanicomialización y desmercantilización. Y los 40.000 que me debe Paula. La salud mental no ha sido sino enfermología mental. Nos proponemos ir hacia la salud mental colectiva y el buen vivir. Sin más, porque el tiempo es nuestro verdugo, presentamos este conversatorio, nuestro quinto conversatorio de este segundo ciclo. Vamos a dejar a cargo de la moderación al compañero Juan Quintana. Juan Quintana es docente e investigador del Instituto de Altos Estudios en Salud Pública Arnoldo Gabaldón, con sede en Maracay. Él está también en la maestría en salud colectiva. Juan es un buen ejemplo de que la salud y la salud mental es un tema demasiado importante para dejarlo en manos de los médicos y de los psiquiatras. Juan Quintana es ingeniero químico
con especialidad en salud pública, con maestría en gerencia ambiental, con doctorado en ciencias gerenciales. Desde allí, ya no lo interdisciplinario, sino lo transdisciplinario, el pensamiento complejo. Juan es un buen ejemplo de ese trayecto que queremos andar, pero además me ha pedido que lo presente como melómano, salsero, fanático de la cocina y padre de una bella e inteligente niña que es nuestra mascota. Juan, disponga usted de las cámaras. Gracias, profe León, profe José León Uzcategui, conocido por nosotros quienes los queremos mucho como Chiquito León, que no es tan chiquito. Chiquito de Pedro Alcalá y Juan Quintana. Bueno, maestro, gracias por esas nobles palabras, sinceras, afectuosas, llenas de mucho cariño, de respeto. Yo también le guardo admiración a usted por su trayectoria, por su amistad. Hoy nos corresponde realizar una actividad bien interesante. Les adelanto que vamos a tener una interrupción de tiempo que luego vamos a recuperar, pulsando nuevamente el enlace que se les envió, porque estamos usando una cuenta que no tiene licencia. Pero vamos a empezar diciendo que, bueno, que tenemos un invitado especial, que es el doctor Pedro Alcalá Afanador, que está muy afectado, sí, está muy afectado con la muerte del doctor Barrueta. Pedro, yo me considero un hijo putativo del doctor Alcalá, lo conozco desde hace 15 años y desde ese momento que lo conocí no me he separado de su compañía, es mi confidente, mi amigo, mi hermano, mi padre, y me habló mucho del doctor Barrueta. En esas conversaciones hablaba de la gran amistad que tenía con ese compañero que partió hacia el universo. Y bueno, manifiesta estar muy sentido por la muerte del doctor Barrueta y nosotros también junto con él. El doctor Alcalá es médico psiquiatra. Él tiene una trayectoria bien interesante, fue tesorero y secretario de la Asociación Venezolana de Psiquiatría. También fue tesorero de la Asociación de Psiquiatría de América Latina. Tiene una trayectoria bien importante de trabajo con la Comisión Nacional Antidroga, donde fue asesor de lo que llamaron en la Cuarta República nuestra, la CONACYT. Pero el doctor Alcalá también es un educador popular, un maestro y un educador de las comunidades organizadas que hacen el trabajo de promover la salud, de organizarse para superar esas determinaciones sociales que nos afectan a nosotros en nuestro cotidiano y terminan afectando nuestra salud mental. El doctor Alcalá es docente de nuestra maestría en salud colectiva y bueno, venimos desarrollando, es diseñador, pensador del diseño de esa maestría, en la cual participa un grupo importante de profesionales de nuestro Ministerio de Salud, en una maestría que está, digamos, gestionada por 3 universidades importantes del país, el Instituto Arnoldo Gabaldón, la Universidad Bolivariana de Venezuela y la Universidad de Ciencias de la Salud. Hoy nos va a hablar de un tema por demás interesante, un tema que está relacionado con una impronta, una huella que ha sido colocada sobre nosotros como civilización, con nosotros como sociedad, en toda la América Latina. Nosotros somos pueblos que fuimos colonizados y posteriormente fuimos colonializados. Son 2 palabras distintas, cada una con una connotación particular, en donde median las relaciones de poder, en donde median las relaciones, digamos, de saber, en donde median las relaciones de subjetividad, en donde hay una relación entre un norte global y un sur global, en donde median las relaciones de lo que decía también un gran psiquiatra que era Franz Fanon, que hablaba de la zona del ser y de la zona del no ser. Nosotros nos ubicamos en la zona del no ser y tenemos que asumirnos como seres de la zona del no ser, los subalternizados, los últimos, los olvidados, los oprimidos. Pero para hablar mejor de estos términos, conocer en qué consisten esas relaciones del ser y no ser,
del oprimido y del opresor, del colonializado y del colonializador, yo los voy a dejar en las palabras de nuestro querido maestro, el doctor Pedro Alcalá Afanador. Adelante, maestro, tienes la palabra. Pero no pusiste la... Bueno, buenos días a todas y todos los compatriotas de nuestra América que están conectados. Estamos hermanados en este distanciamiento social y que hoy nos embarga de dolor. Se fue un hombre universal, un ser humano con virtudes y con debilidades, como fue el gran pibe de oro Maradona, compatriota que nos acompañó también en momentos difíciles aquí, un hombre universal. Pero también se nos van personas cercanas a nuestra intimidad. El doctor Barroeta fue mi amigo, yo fui uno de sus profesores cuando se formó como psiquiatra, y fuimos amigos en las luchas, en las vicisitudes, en los tragos también. Y había perdido un poco el contacto con él, y esa noticia que nos dio el doctor León, bueno, me tumba todo ánimo que pueda tener. Pero bueno, la vida continúa, los que estamos aquí debemos seguir en la lucha. Como decía Camilo Torres, la lucha es larga, comencemos ya. Y debemos de partir de que las siguientes premisas: desde 1492 somos pueblos conquistados, colonizados y colonializados hasta nuestros días. Se nos impuso una cultura, una lengua y una religión, lo que nos hace pueblos subalternizados, inferiorizados mediante la jerarquización y la diferencia colonial. Entonces, la colonialidad como una cultura de dominación, de imposición y sumisión, se manifiesta políticamente en la manera de ejercer el poder, un poder de dominación, de humillación, un poder asimétrico. Académicamente, por la manera como conocemos, investigamos y nos educan. Es decir, alguien está maniobrando por allá. Es decir, la forma eurocéntrica en la que hemos sido formados como profesionales de las diferentes disciplinas. Como decía hace una semana la compatriota argentina Mercedes Ratagán, por el modelo profesional hegemónico, que ella había conversado con Eduardo Meléndez, y que decía ya no hablaba del modelo médico hegemónico, sino el modelo profesional hegemónico en el que hemos sido educados. Y en el ser por la forma de comportarnos y expresar los afectos y el convivir. Entonces, la condición humana, desde el pensamiento complejo de Morán hacia la salud mental, una categoría biocultural, histórica, expresión colectiva de la vivencia comunitaria de interacciones, subjetividades, intersubjetividades que le dan sentido a la vida y a la convivencia, en el lenguaje, en el encuentro comunitario y en el conversar alternativo permanente. La salud mental desde el sentipensar son dominios estructurados por lo emocional, es decir, lo heredado, lo temperamental, el pensar que se expresa en nuestro lenguaje y en el comportamiento y nuestra acción en la dimensión corporal nuestra. Y un cambio en cualquiera de esos tres ámbitos o dominios ocasiona cambios en los otros dominios. Entonces, desde este planteamiento teórico, desde esta mirada otra,
Es una mirada, no es la mirada, hay diversas miradas. La salud mental como categoría biocultural histórica no es una categoría clínica ni psicopatológica. La salud mental, por su complejidad y complementariedad, pertenece al ámbito de las ciencias sociales críticas norteamericanas. Y muy poco, yo diría que casi nada, las ciencias médicas, porque como decía el doctor León, la psiquiatría y todo el abordaje de la despsiquiatrización, desmanicomialización, forma parte de la enfermología pública mental, que también implica una dialéctica subjetiva entre el ser, el amar y el tener estar, como integración social o resentimiento social, como felicidad o infelicidad, y como satisfacción o insatisfacción. La subjetividad, los vínculos sentipensantes, el sufrimiento humano son categorías articuladoras de la salud mental colectiva y decolonial que hemos estado teorizando y que estamos planteando en la maestría de salud colectiva. Juan les hablaba de Frantz Fanon, y Frantz Fanon en la década de los 50 del siglo pasado habló de la línea de lo humano. Frantz Fanon era un psiquiatra martiniqueño argelino que murió muy joven de leucemia a los 38 años, pero había dejado ya dos grandes publicaciones como eran Caras Blancas, Máscaras Blancas, Piel Negra, Máscaras Blancas y Los Condenados de la Tierra. Y él hablaba de una zona del ser por encima de esa línea y de una zona del no ser por debajo de esa línea. Esa zona del ser es el yo imperial y otros occidentalizados que gozan de un privilegio colonial entre un yo imperial y otros occidentalizados que están de alguna manera sometidos. Y debajo de esa línea está la opresión colonial que nos considera a nosotros ignorantes, residuales, inferiores, particulares, improductivos. Es decir, estamos en una opresión colonial. En la zona del no ser también y del ser también tenemos la línea abismal de Boaventura de Sousa Santos, quien completa la línea de lo humano de Fanon. Y él dice que por encima de esa línea pues está marcos regulatorios y emancipatorios, funciona la ley y entonces hay una relativa paz perpetua, pero allí no hay homogeneidad como tampoco hay homogeneidad en la zona del no ser. Pero debajo de esa línea abismal, nosotros, el sur global, tenemos una violencia y apropiación y es frecuente una violencia y una guerra perpetua y pequeños momentos de paz perpetua. Entonces, por encima de la línea colonial se ha impuesto todo el eurocentrismo, todo el colonialismo y una manera de conocer. Y desde el sur global se imponen, tratan de emerger unas epistemologías del sur, unas epistemologías de la emancipación, de la liberación, que son epistemologías decoloniales. Y por eso es que nosotros hablamos de la salud mental colectiva y decolonial. Entonces, desde esta perspectiva, la salud mental es el encuentro entre tres grandes subjetividades: el ser, el amar y el tener estar. Y eso está relacionado con el bucle bioantropológico de Morán, que dice que el impulso y la razón, mediante los afectos, hacen emerger el sentipensar, que desde el bucle biosocial, mediante la especie, es decir, el respeto a otros, a otras formas de vida, a otras formas de especies vegetales y especies animales, están el otro, el nosotros, el reconocimiento y respeto y necesidad del otro y del nosotros, mediante una sociedad que debe tratar de funcionar de manera corresponsable, solidaria y colaborativa. Y que en el tener estar está el bucle biocultural, es decir, nuestro cerebro, y en el cual hay una huella
evolutiva de la humanidad a través del cerebro triuno, tenemos que es un cerebro que tiene lo reptil, lo más primitivo en el tallo cerebral, lo emocional en el sistema límbico y lo más adelantado, el cerebro más reciente, que es el de la razón y es el neocórtex. Ese cerebro y esa cultura unida hacen emerger la mente, el cerebro como huella evolutiva y la cultura como toda creación y producción humana hace emerger la mente donde están las representaciones socioculturales y la identidad sociocultural y nacional que nosotros tenemos. En la relación que existe entre la mar y el ser está la casa común, lo comunal, los vínculos. Entre la intersubjetividad de la mar y del tener estar se encuentra la convivencia, la alteridad y la otredad. Y en la relación entre el ser y el tener estar están las necesidades humanas. Necesidades humanas que el capitalismo ha dicho que son infinitas e imposibles de saciar, pero que nosotros creemos, junto con el economista chileno Manfredo Magni, que lo que son infinitos son los satisfactores, que las necesidades humanas son universales, infinitas y son 10, y que son la subsistencia, la protección, el afecto, el entendimiento, la participación, la libertad, la identidad, la creación, el ocio y la trascendencia, que es una dialéctica entre carencias pero potencialidades. Si nosotros como seres humanos que nacemos con carencias no desarrollamos potencialidades, no podremos desarrollar. Y entonces las necesidades de subsistencia, protección, afecto y entendimiento necesitan de un otro en las primeras etapas de la vida, porque como dice Fernando Sabater, nosotros nacemos a medio cocinar, es decir, nacemos sin estar plenamente desarrollados, entonces necesitamos de un otro, de la familia, de otros seres humanos que nos ayuden a sobrevivir, a la protección y a la fe. De allí que en la crisis civilizatoria actual que se ha acelerado con la coronavirus, la salud mental y la colonialidad, como le dice el otro, tiene sus consecuencias. Ay, entonces tienes que recogerla aquí. Se escuchan unos micrófonos abiertos. ¿Tú la tiraste allá? ¿Ah? Ya va contigo, mamá. Entonces, las consecuencias son que hay una indiferencia por la dimensión espiritual y trascendental del ser humano, que hay un descuido y abandono de la solidaridad, la dignidad y la libertad, un descuido creciente por la sociabilidad, la relacionalidad y el encuentro con el otro, un descuido e indiferencia por los pobres y los marginados, por los últimos, descuido por la formación cívica del pueblo, despreocupación por aprender a vivir y convivir en comunidad, desinterés por todas las formas de vida en el planeta, desvitalización, deshumanización y desciudadanización. También un descuido por la planificación y organización urbanística que hace de nuestras ciudades cartografías de desigualdad, de injusticia y de exclusión, y un desinterés por los asuntos públicos, por la ética pública y la moral administrativa. En lo que nos dice Leonardo Bosch, hemos descuidado el cuidar de la tierra. En este sentido, la salud mental como... Dale, tranquilo. Sigue ahí hablando. La salud mental como el encuentro entre el ser, el amar y el tener, como salud mental, en el sentir, pensar y la alteridad, en el amor nos encontramos con el otro, pues en la agresión negamos al otro y en la indiferencia matamos al otro, el otro no existe.
Y eso sucede en el área del ser, en la intersubjetividad del amar y en la intersubjetividad del amor y del tener. Y que eso crea desigualdades a través de las necesidades humanas, desigualdades que tienen que ver con la desigualdad económica, la marginación social en el ser. Por favor, quien tenga el micrófono abierto que lo apague, que interrumpe la conferencia. Voy adelante, nuevamente disculpen. Adelante. Sí. Ya va que hay un problema aquí de tipo técnico, porque está sobre escuchándose la grabación, porque tomamos la previsión, porque se está yendo mucho la luz por esta zona a esta hora, y entonces teníamos la previsión de tenerlo grabado para poderlo enviar. Ya va, espérate. Ahora sí. Recapitulando y disculpen, si la salud mental es el encuentro entre el ser, el amar y el tener, el sentipensar y la alteridad nos da el amor, que es la existencia del otro, la agresión que niega el otro y la indiferencia, que fue lo que hizo el conquistador, que no solo nos invisibilizó, sino que hubo un gran genocidio en este continente. Eso sucedió entendiendo la salud mental en el ser, en el amar y el tener. Si articulamos esto con las 10 necesidades humanas que nos plantea McNiff, vemos que como consecuencia de no crear un orden de convivencia ético, solidario y equitativo, en el ser tenemos desigualdades socioeconómicas y marginación social. En el amar, abandono, negación de oportunidades, negación del otro, frustración, miedo y exclusión. De igual manera en el tener. Y que eso ocasiona problemas que van a impactar, que van a incidir en la salud mental, problemas de frustración, de aislamiento social y resentimiento social, problemas de convivencia comunitaria. Y que si esto se prolonga en el tiempo, y pareciera que se va a prolongar en esta crisis civilizatoria, en este aceleramiento de la coronacrisis, entonces sí podemos, quizás por no superación o no mitigación de estos problemas, entrar en lo patológico, entrar en los síndromes clínicos de la angustia, de la depresión, del suicidio, de los homicidios, de la violencia contra la mujer, que ayer era el día contra la violencia contra la mujer, los trastornos esquizoafectivos, entre otros. Y ya ahí sí entramos en el plano de los trastornos mentales. Y por supuesto que hay que desmanicomializar todos esos aspectos. Desde el pensamiento crítico decolonial, como ya dijimos, somos pueblos conquistados, colonizados y colonializados. Entonces, mediante el colonialismo y la colonialidad, se nos impuso el poder como dominación, el saber como imposición y el ser como sumisión. Es decir, tenemos que desde el sur global descolonializarnos. Es decir, reconocimiento y respeto por nosotros mismos y que otros nos respeten a través de la huella y la acción decolonial, como nos plantea Alejandro Ortiz Ocaña, el contemplar comunal, el conversar alternativo y la reconfiguración, la reflexión reconfigurativa. Nuestra Constitución es un tratado que garantiza los derechos civiles, políticos, ambientales mediante una seguridad y defensa integral de la nación que supera, que va más allá de la defensa militar del territorio. Somos un Estado democrático, social, de derecho y justicia, que necesitamos construir colectivamente un Estado comunal que requerimos, es decir, un pueblo reconocido y un pueblo que ejerza
ese poder constituyente permanente. Y que en la ley del Plan de la Patria 2019-2025 y sus objetivos históricos de defender y expandir la independencia, construir el socialismo bolivariano y la suprema felicidad, una Venezuela potencia y una nueva geopolítica internacional de paz y la preservación del planeta, que se dice fácil, pero que ha costado mucho trabajo lograrlo, porque cuando la izquierda es gobierno, la izquierda es subsumida en este estado burgués que no logra superar la colonialidad del poder, del saber y del ser. Y en las dimensiones, el Plan de la Patria tiene una dimensión ético-cultural de descolonización, una política de territorialización del Estado, una política social de construir una sociedad justa de respeto y convivencia, y económicamente un reordenamiento y democratización de la economía, con una nueva lógica espacial y arquitectónica del territorio para construir ese Estado comunal y esas sociedades socialistas. Entonces, ¿para qué? Para alcanzar el buen vivir, que es saber alimentarse y nutrir de nuestros pueblos ancestrales, saber beber y limpiar el cuerpo, saber danzar y conectarse, saber dormir y descansar, saber producir y compartir, saber meditar y armonizar la fuerza vital, saber reflexionar y concienciar, saber amar y ser amado, saber escuchar y percibir, hablar bien desde la verdad, la bondad y la belleza, saber anhelar y proyectar la vida, y saber caminar juntos para encontrarnos y juntos saber dar y saber recibir. Ese es el planteamiento que nosotros queremos discutir con ustedes, que queremos que conjuntamente con pensadores nuestroamericanos como Leonardo Boff podamos hacer realidad la salud mental más allá de las ciencias médicas, más allá de la enfermología mental pública, que sea un encuentro con la vida, con la naturaleza y con la salud. Gracias por su atención y por su participación. Un rollo. Bueno, está abierto el derecho de palabra. Creo que fue una profunda y rápida presentación que nos permite a nosotros, en un contexto de lo básico, de lo preliminar, discutir acerca de lo que es la colonialidad. Por allí observo que hay unos comentarios en los chats, lo voy a poner en pantalla, pero está abierto el derecho de palabra. Adelantar, porque yo sé que está a las 11:30, pero 11:30 vamos a perder la ventana. Solo para que ahí le metan velocidad. Sí. ¿Alguien tiene algún comentario que hacer, algún aporte? Vemos aquí personas tanto de nuestro país, del estado de Aragua, estudiantes de nuestra maestría, pero también vemos algunos compañeros y compañeras. Hola, buenas tardes, profesor Juan, ¿cómo está? Hola, ¿cómo estás? Habla Wilmer. Sí. Wilmer, bienvenido, ¿cómo te va? Adelante. Muy bien, estoy un poco afónico, por eso el cambio de voz. Bueno, un saludo para todo el equipo, desde del profesor Leo Muscate y a usted mismo, Juan, y al profesor Alcalá. No, yo quería, por supuesto, compartiendo toda la explicación que el profesor Alcalá nos está contando. Y bueno, indudablemente, como yo soy clínico, pues indudablemente yo también creo que la salud mental no debe estar ligada netamente a la salud, al equipo médico, pero también me gustaría que se entendiera o cómo poder hacer. Creo que los médicos y los estudiantes de medicina deberían recibir mayor formación en salud mental. O sea, yo creo que entendiendo que el problema de salud-enfermedad no está relacionado netamente con un problema mecánico ni unicausal, o sea, no estamos hablando nada más de un virus o una bacteria, sino que estamos viendo que cada día más tenemos pacientes comprometidos con enfermedades relacionadas con la salud mental. O sea, la gastritis, la cervicalgia, la lumbalgia, toda una cantidad de patologías relacionadas con el tema de no dormir bien, del comer mal,
del estrés, etcétera, habría una propuesta hacia, sobre todo las universidades de Ciencia de la Salud, la Universidad Bolivariana, cómo manejar que los profesionales tengan claro el tema de salud mental en su formación. Yo creo que valdría la pena, no desde el punto de vista psiquiátrico medicalizado, sino desde el punto de vista de análisis, de entender que las patologías tienen muchísima relación con nuestro estado mental y nuestra salud mental. Gracias. Muy bien, Wilmer, gracias por tu participación. El doctor Alcalá tomó nota de ese comentario y ya te va a responder, pero vamos a escuchar qué opinión tiene Débora, que se encuentra en Uruguay, que quiere también hacer una participación. Adelante, Débora. Bueno, muchísimas gracias. Agradecer la oportunidad. Estoy realmente muy impactada sobre todo por la generosidad de estas propuestas de trabajo, ¿no? Que de alguna manera son consecuentes con lo que se dice en relación a generar espacios contrahegemónicos, digamos, lejos de esa mirada siempre mercantilizada de nuestra actividad, ¿no? Así que felicitaciones por la propuesta y agradecida. En realidad, a mí escucho con atención y todos los aportes, y solamente es como pensar en voz alta y compartiendo, ¿no? Yo trabajo en el campo de la salud mental, podríamos decir, aunque estamos como a veces también queriendo corregir esto de la salud o de la dialéctica entre la salud y la enfermedad que van de la mano, ¿no? Y no separar esto de salud mental, un poco también por lo que decía el compañero que habló antes que yo, esto de hay una integración somatopsíquica, digamos, que a veces en el manejo de determinados términos nos alejamos de eso que entendemos integrado, ¿no? Entonces, por un lado, la posibilidad que nos dan de pensar en este campo integrando los conocimientos, las elaboraciones, y no como opuestos, no como contradictorios, sino como integrando los diferentes aportes de estas líneas de pensamiento, ¿no? Entonces, en el campo del trabajo propiamente clínico, digamos, pero sobre todo a mí me enriquece mucho y me aporta, me desafía y me interpela todo lo que dicen los compañeros en relación a la tarea como docente, ¿no? Yo tengo tareas también docentes en la Universidad de la República, en mi país, y el gran desafío es poder hacer esa ruptura epistemológica, ¿no? Cómo elaborar estrategias, porque venimos, como decía el profesor, hay un modo de pensar muy eurocéntrico, estamos como formateados. La experiencia de mi país, que ha sido un país, como de pronto ustedes ya saben, creado artificialmente, allá por la época de los ingleses, separando a dos potencias como son Argentina y Brasil en este lado del sur, digamos. Uruguay es un país muy particular en su origen, y desde su origen fue muy eurocéntrico, muy siempre mirando a Europa, y su elaboración teórica, que puede ser muy rica, la reconozco en mi país, también está muy influenciada por eso. Recién en estos últimos años estamos haciendo rupturas. Y entonces venimos como pensando muchas veces desde esa lógica, además del positivismo, ¿no? Del positivismo, una cosa unidireccional, lejos, por más que lo enunciamos, nuestra práctica está lejos del pensamiento complejo, Entonces, yo solamente pensando en voz alta cómo estos aportes, estos modos de generar una nueva aproximación, por lo menos para nosotros, ¿no? Venimos hace un tiempo ya con esto, pero es relativamente nuevo para nosotros. Agradecer y plantearles que, bueno, nos enriquece mucho esto, ¿no? De esta ruptura, este desafío de ruptura epistemológica para pensar esto que me encantó de nuevos profesionales, ¿no? Un poco también pensando transdisciplinariamente, que sabemos que es un gran desafío y que es un proceso en construcción. Así que nuevamente agradecida y sigo muy atenta. Gracias. Vale, Débora, gracias por tu participación.
un comentario entre lo que dijo el compañero Wilmer y lo que acaba de decir la compañera Débora. Fíjense que en nuestras sociedades burguesas, modernas, se plantea entonces que existe o se emergen estas instituciones como dispositivo de colonialidad del saber, como un dispositivo de colonialidad del poder y como un dispositivo de colonialidad del ser. Entonces, no solamente es nuestra institución de salud la que actúa como un dispositivo, sino también nuestras instituciones educativas, desde el primer nivel educativo hasta los más altos niveles, son dispositivos de colonialidad, pero además de la iglesia, además de nuestras universidades, además de nuestros centros de la salud, entonces también está, digamos, cada uno de nosotros funciona como dispositivo de colonialidad del otro y de nosotros mismos, ¿no? Entonces, para ello, el compañero y maestro Enrique Dussel plantea hacer un giro decolonial y mirar nuestra realidad no desde el centro europeo, ¿no? Desde esa situación eurocéntrica que nos habló Débora, sino, bueno, mirarla desde la periferia. Yo ayer veía una discusión que teníamos con nuestros estudiantes de Caracas, haciendo una reflexión personal, ¿no? A nosotros, nuestros espacios de salud, nuestros dispositivos de salud, le llamamos centros de salud. Entonces veamos cuál es la periferia de la salud entonces, un poco actuando como dice Wallerstein, ¿no? Entonces, bueno, tenemos el centro de salud, pero hay una periferia de salud. Entonces, en esa periferia vive la gente del no ser, los subalternizados. Ojo, entonces, si yo soy un agente del centro de salud, yo soy un agente subalternizador del otro periférico, ¿no? Entonces, bueno, los dejo con Ricardo León, que nos va a hacer una participación para que después el doctor Alcalá nos haga una reflexión de lo que aquí hemos discutido. Adelante, Ricardo, tienes la palabra. Sí, bueno, buenos días, excelente, de verdad, y mi respeto al compañero ponente, sabias palabras, y bueno, muy provocadoras también desde el punto de vista epistemológico y lo que venimos militando en la construcción de la idea y de la militancia de la salud colectiva, de la medicina social y la salud colectiva. No podemos percibir, y bueno, es un aporte que quisiera dar al debate, no podemos percibir la salud mental desde el individuo solamente. La salud mental es esencialmente colectiva, así como todo el hecho de la salud, y no solo la salud de enfermedad, sino los cuidados de la salud y de la vida. No podemos percibir a la vida aislado de la salud mental colectiva. Entonces, entre eso que estamos pensando hacer, debemos también tenerlo como convicción, y creo que el compañero ponente, profe, debe saber mucho más que yo sobre el tema de la influencia psicológica o biopsicosocial de lo que estamos diciendo hacia donde debemos transitar para militarlo, para tener la plena convicción de lo que vamos a construir. Entonces, en ese viraje decolonial que plantea Dussel y que nosotros hemos asumido como militantes de la conciencia crítica, yo también le llamo el pensamiento crítico y la conciencia crítica, debemos entonces construir ese viraje, esa inflexión decolonial, transitando por esos terrenos academicistas del capitalismo cognitivo y plantearnos seriamente el viraje completo de la formación desde la periferia hacia el centro. Una especie de avanzada para deconstruir entonces el poder del centro que bueno, subsume, como dice el profe, y mantiene dominado a la periferia. Bueno, interesante complemento de lo que he hablado, y dije, esta es una mirada. Y tomando lo que decía Ricardo, yo soy un provocador de oficio. Y mi interés es provocar. Y provocar a que reflexionemos críticamente, porque también soy un educador popular que cree que del dicho al hecho hay mucho trecho. Y desde los gobiernos progresistas de izquierda
hay un discurso contrahegemónico, pero hay una práctica colonial y hegemónica. Y eso pasa en nuestro país. Eso pasa en Venezuela. El presidente Chávez creó 26 unidades politécnicas territoriales. Reivindicó quienes se graduaban en colegios tecnológicos que tenían un tope. Podían llegar a ser técnicos superiores universitarios, pero no podían acceder a una licenciatura y mucho menos a una maestría y a un doctorado y un postdoctorado. Ah, eso es contrahegemónico. Pero ¿en qué se han convertido esas universidades? En universidades que repiten lo hegemónico, en universidades donde el eurocentrismo está en los tuétanos, donde se enseña el positivismo como el paradigma disyuntivo, reductor y simplificador. Y como dice Enrique Luce, el pensamiento cartesiano, el pensamiento de René Descartes, es un pensamiento angelical porque no tiene cuerpo. Sin embargo, ¿cuál es el pensamiento con que se forman? Hablo desde mi formación, estoy próximo a cumplir 47 años de graduado de médico. ¿Cuál es la formación que me dieron a mí y que creo que siguen dando? Una formación centrada en el cuerpo, centrada en la enfermedad y en la muerte. Los médicos sabemos mucho de enfermedad, de tratamiento, pero sabemos muy poco de promoción de salud, de prevención de daños y procesos nocivos a la salud. Entonces, yo estoy de acuerdo con Wilmer, hay que formar las nuevas generaciones de médicos, pero se dice fácil, pero no es fácil. Aquí en la universidad, aquí en Aragua, en la Universidad de Ciencias de la Salud, hay un PNFA, es decir, un programa, los programas de la Universidad de Ciencias de la Salud y los programas de las universidades politécnicas territoriales se llaman Programas Nacionales de Formación en el Pregrado y Programas de Formación Avanzada cuando son especialidad, maestría y doctorado. Entonces, hay un PNFA de psiquiatría. ¿Y qué se está enseñando allí? Una psiquiatría manicomial. Y el manicomio no son 4 paredes. El manicomio y la psiquiatrización de la vida es una ideología. Yo puedo perfectamente, en eso que Juan interpeló y provocó también, en esos centros de salud abiertos, ambulatorios, puedo ejercer mi ideología manicomial perfectamente, sin tener encadenado a nadie, pero lo tengo encadenado en su ser, lo tengo encadenado en la manera como debe pensar, como debe concebir la realidad. Entonces, tenemos que pensar en eso. Por supuesto que tenemos que incidir en la formación de los nuevos profesionales de las diferentes áreas. Aquí tenemos un ejemplo con Juan Quintana, que es ingeniero químico y es un gran salubrista y es un gran conocedor de la salud colectiva y de la salud pública. Pero Juan no es clínico y de clínica no sabe, sabe de salud pública, sabe de salud colectiva, porque la salud pública y la salud colectiva es para un amplio porcentaje de personas, no es para un minúsculo gremio de los médicos, de los trabajadores de la salud. Entonces, el desafío, como decía Débora, es un desafío contrahegemónico. En Uruguay, en Argentina, que tienen una gran cultura psíquica, una gran cultura psicológica. Yo fui formado por maestros que, para desgracia del sur, en la década de los 70 fueron aventados a este país y los recibimos con las manos abiertas. Yo tuve la oportunidad de ser alumno, estudiante de Mauricio Goldenberg, que era el jefe de Lanús, de Hugo y Emilce Bleisman, psicoanalistas con una sólida formación. Entonces, yo fui formado en eso, pero me abrieron unas rendijas, unas grietas que hicieron que yo pensara más allá.
de lo médico, de la enfermedad. Fui formado como médico no en la gran universidad de Venezuela, la Universidad Central de Venezuela, sino en la Universidad de Oriente, que era una universidad experimental y muy adeca, por cierto, pero que el lema de esa universidad, y ahora es cuando he entendido por qué los lemas, las consignas pueden ser muy importantes, dice, del pueblo venimos y hacia el pueblo vamos. Y yo soy un hombre del pueblo, que vengo del pueblo y sigo en el pueblo. No cambié mi manera de ser, porque ¿qué es lo que está pasando con muchos médicos? No todos, pero porque hay también de todo en la viña del Señor. Con muchos médicos formados en la Revolución, donde fueron formados posiblemente muy bien desde las ciencias médicas, desde la anatomía, la fisiología, la fisiopatología y la clínica, pero son médicos de la Revolución, son médicos del pueblo, o son médicos que inmediatamente se aburguesan. Entonces, se colonializan. Están colonializados porque la formación es colonial. Por ejemplo, yo sé que Ricardo, lo he escuchado por allí, y hay referencia de él que es un médico diferente. Ese es el médico que queremos de la revolución. Un médico que está comprometido, un médico que ahorita ha tenido algunos problemas de salud y está echándole pichón y es muy activo. Ah, bueno, eso es lo que queremos. Eso hasta el fin de nuestros días. Yo podía estar enchinchorrado y jubilado ya. Estoy jubilado, estoy enchinchorrado. No, estoy en la lucha. Y yo quisiera morir con las botas puestas. Es decir, en esta lucha, en este pensar diferente, en este pensar otro. Yo no estoy diciendo que se deba pensar como yo pienso, pero creo que es un pensamiento colectivo que rescata a nuestros ancestros. No nos vamos a poder decolonializar plenamente, porque como decía Bolívar hace 300 años, es que no bastan 300 años de coloniaje. Por cierto, mañana se cumplen 200 años del encuentro del general Simón Bolívar con el general Pablo Morillo en una población muy pequeña del estado Trujillo, de Táchira, perdón, de Venezuela, Santana, Trujillo, donde se encontraron, y creo que eso fue un primer acto de decolonización. Bolívar, el general Bolívar se presentó vestido humildemente, sin la parafernalia militar, con apenas 10 de sus oficiales, mientras el general Pablo Morillo se presentó con toda su parafernalia militar, su uniforme, sus condecoraciones, 50 oficiales y un escuadrón. Y cuando vio la humildad de Bolívar, la humildad, no la sumisión, no la colonialidad, que fue al encuentro a firmar un armisticio de guerra porque Pablo Morillo sí ha sido vencido, aunque todavía no habíamos tenido la batalla decisiva que fue la batalla de Carabobo. Ese fue un primer acto de decolonialización de Bolívar y no se lo imaginó nunca, posiblemente. Y eso lo estoy diciendo yo ahorita. Fue un acto de lo que ellos llamaron un armisticio y una civilización de la guerra, pero que abrió las puertas para descolonizarnos, pero la colonialidad siguió y la colonialidad sigue, y quiero decirles una mala noticia como dos de las malas noticias que hemos recibido hoy. La colonialidad está vivita y coleando en todos nosotros. Maestro, la doctora Mercedes Ratagán, que es una compañera militante argentina, psicóloga, ha escrito algo muy interesante en el chat, pero yo considero, profesora Mercedes, que es meritorio que usted nos hable. Queremos escucharla, para luego escuchar a la compañera Ángela Barrios. Profesora Mercedes, ¿está al aire? Ahí está. Mira, Juan, yo que quería pasar desapercibida y escucharlos a ustedes. Qué bueno, maestro. ¿Cómo andan? Me encanta escucharlos, me encanta ver compañeros latinoamericanos que piensen la salud desde este lugar.
No, pensaba algunas cosas, como que a mí me es imposible pensar que alguien se enferme, aunque sea de un infarto y que no esté comprometido emocional y psíquicamente. No puedo pensarlos separados, los pienso juntos. Y yo lo que tuve la suerte de tenerlo a Pillon Rivière como profesor mío en la universidad. Fue la única vez que lo dejaron entrar a Pillon a la universidad. Y Pillon, él decía que a mí me marcó, es un profesor, un docente que me marcó, él decía que había una enfermedad única, él no hablaba de clasificaciones, que había una enfermedad única y esa enfermedad era la social. La gente se enfermaba por su forma de vivir y que se expresaba de distintas maneras con distintos síntomas en los sujetos, ¿no? Entonces esto es interesantísimo. Mauricio Goldenberg, que también lo conocí, que la verdad que sí sé que estuvo exiliado, que Venezuela lo recibió a él y a muchos colegas, él instaló prácticas en el hospital de Vita, en Lanús, que qué casualidad que en este momento es el hospital más colonializado, uno podría hablar, ¿no? Más reactivo, más reactivo y más conservador. Y yo digo, no es casualidad. Mercedes, aquí decimos más reaccionario. Muy reaccionario, pero con una mirada totalmente positivista, que no quieren saber absolutamente con nada, y donde ellos están desjerarquizando todo lo que sea lo grupal, lo comunitario, eso no sirve, no, eso no es científico. Y yo digo, no es sintomático esto, ¿no? Justo en el hospital donde fueron desaparecidos colegas, porque no es que desaparecieron, porque después cuando los homenajean, como a Marta Brea, que apareció el cuerpo hace unos años y le hicieron un homenaje y pusieron una placa, no se habló de por qué luchaba Marta Brea y qué desapareció con los desaparecidos y qué querían instalar con esa desaparición. De eso no se habla, porque todas las concepciones cercanas a la gente, lo mismo, nosotros tenemos un día del psicólogo que se conmemora, está tan naturalizado que toda la gente brinda y uno le pregunta, ¿qué festejamos? Que somos psicólogos. No es que festejamos que somos psicólogos, estamos festejando el encuentro del 74, donde los psicólogos se plantearon como trabajadores de la salud mental al servicio de su pueblo, y que dijeron que eran trabajadores del pueblo y que iban a luchar por la liberación o la dependencia, y que tenían que tomar partido político, y cuestionaron las universidades y las formaciones y las currículas que no estaban al servicio de su comunidad. Eso fue lo que se planteó ese día, la lucha junto al pueblo por la liberación. De eso eso quedó naturalizado y reprimido. Entonces la gente brinda porque somos psicólogos y tenemos el título, y la historia porque sí se han encargado de deshistorizarnos. Entonces nadie conoce la historia ni su identidad. Entonces, ¿cómo podemos transformar si no sabemos? ¿No? Somos como lo dije cuando les di la charla, somos monos colonizados. No nos gusta la banana porque siempre fue así. Esto siempre fue así, y esto no es así. Entonces ahora tenemos una ley maravillosa, que es la 26657, que nadie entiende, que desde el capítulo 3, que es la definición, toma los determinantes sociales. Y hablar de determinantes sociales es que dicen, pero vos qué sos, psicóloga o sos historiadora, o sos socióloga, o sos trabajadora social. ¿Cómo vas a hablar de determinantes sociales siendo psicóloga? Miren hasta dónde llegaron y hasta dónde llegó esta represión de la desaparición de compañeros y colegas, desaparición de lo que ellos pensaban de la salud, desaparecieron las prácticas, que hacer dispositivos grupales o comunitarios es muy resistido, ¿no? Entonces, cuando uno plantea la ley, que plantea enfoque de derechos humanos y que plantea los principios de la atención primaria, no como lo quieren hacer entender la atención primaria, que tenemos el hospital como el centro, esto que hablando de las salitas, ¿no? Los centros de salud, el hospital, el centro, y después tienen sus colonias, que son las salitas de atención primaria. No es así, eso es otra tergiversación. No es así. La atención primaria, como lo plantea la Ley de Salud Mental, tiene que ver con la capacidad de los pueblos de organizarse, de desarrollar conciencia crítica para ver qué les pasa y encontrar recursos para poder ir resolviendo, y una transferencia de poder en la toma de decisión. Bueno, esa ley es maravillosa. Nadie la entiende. No se la entiende porque no se ha descolonizado a los profesionales, no se ha desarrollado pensamiento crítico, no se ha historizado, y esto implica construir nuevas subjetividades, porque la subjetividad de los profesionales tiene que ver con sus prácticas. Imagínense con las prácticas
manicomializadora, que hablamos no solamente con el cierre, con que los encierran en los manicomios, que es la atrocidad, son centros parece Auschwitz, ¿no? No solamente es el encierro, sino el encierro en estos saberes. La colonización y la manicomialización tiene que ver con los que están cronificados son los profesionales con estas prácticas. La locura es la de los profesionales que creen que esas prácticas son saludables para nuestro pueblo. Entonces, para mí el desafío es cómo ir cambiando. Yo empecé a formar en el tema de la ley, y después me di cuenta de que en realidad la gente sí leía la ley, pero las prácticas nada que ver. Entonces que había que trabajar sobre este basamento epistemológico, que había que historizar para poder entender qué hacemos, por qué hacemos lo que hacemos, y a qué respondemos con esto que hacemos, si no logramos pensar. Acá en la Argentina nosotros tuvimos un jefe de gabinete que decía lo que más le había hecho daño a la Argentina era el pensamiento crítico. Fíjense que ellos saben perfectamente que de lo que se trata es de no pensar, no hay que pensar, ¿no? Entonces, eso forma parte de la colonización. Por supuesto que epistemológicamente estamos colonizados. El desafío es cómo quitar ese amo, ¿no? Eso que decía Byung-Chul Han, el amo y el esclavo adentro, ¿no? Cómo ir siendo consciente de eso y poder ir. Y yo creo que siempre, estoy convencida, que siempre es colectivo, que es una construcción. Por eso el encuentro nuestro americano, me parece de una sabiduría, de un alcance, de una fuerza, de un impacto, que no debemos perderlo. Yo estoy encantadísima, así que quiero escucharlos a ustedes. ¿Alguien tú nombraste otra? Ángela Barrio quería hacer una intervención, entiendo. Hola. Hola. Felicitaciones al doctor Pedro, de verdad que lo que más me gusta es su manera provocadora e insurgente de generar un poco un espacio en el que podamos comentar cosas y intercambiar más allá de lo que siempre está como de alguna manera socializado comúnmente en el ámbito de la salud. Y como él es un habilitador de la insurgencia y es un provocador, yo también quisiera comentar que, bueno, que una de las cosas, y lo conecto con lo que Mercedes dice, pues que nosotros, lo voy a decir más directamente, si seguimos pensando que la transformación en salud viene, uno, desde el pensamiento disciplinario, que ha sido una hegemonía, y como hemos dicho, no es solo el modelo biomédico, porque es un concepto, digamos, de una hegemonía, de una concepción de equipos de profesionales, que no abarca a una profesión, que abarca a un equipo de trabajo, que todos de alguna manera quedan atrapados, digamos, por la misma perspectiva. Lo que yo siento es que si nosotros seguimos, que creo que hay que hacerlo, pero que un poco la experiencia de la Argentina lo dijo, mientras estaba Mauricio Goldenberg pensando en la transformación de los dispositivos clínicos, es decir, desde la lógica de los sistemas de salud, pero había un Enrique Pichón Rivière que estaba pensando en una sociedad más allá del dispositivo clínico, como un gran habilitador social a partir de una propuesta de psicología social. Eso coincidió y fueron las dos fuerzas las que confluyeron en un cambio. Obviamente eso era muy peligroso, y por eso digo, obviamente quizás la fuerza, no lo justifico ni lo explico desde ese lugar, pero obviamente la dictadura veía de todo esto algo muy peligroso. Era realmente el posicionamiento de un gran movimiento social. Y eso creo que es un poco lo que debemos apuntar, que la insurgencia, y un poco Juan lo decía, la insurgencia no está solo en transformar, digamos, el sistema público, digamos, cambiar la formación de los médicos. Yo siempre digo, el gran peligro del sistema de salud es que en manos de médicos, solo de los médicos. ¿Por qué? Porque los médicos justamente tienen todo lo que hemos hablado y cuesta mucho más. En cambio, no digo que no hagamos el cambio desde ahí, lo que digo, no nos podemos concentrar únicamente en esa energía, porque inclusive cuando hablamos de medicina social, seguimos parados en el mismo lugar de la medicina, por más que la queremos replantear, me parece muy valioso replanteárnosla, pero seguimos atrapados en la cosa de la medicina. Entonces es como paradójico, igual como seguimos atrapados, y ahí estamos, no lo hemos resuelto,
Cuando hablamos de estudios avanzados, quiere decir que hay unos estudios inferiorizados. O cuando hablamos de altos estudios, sí que hay unos estudios que están por inferiores. O sea que de alguna manera en el lenguaje seguimos reproduciendo lo que en la subjetividad queremos cambiar. No podemos hablar de transformación cuando la concepción comunitaria está asociada a íconos como las batas blancas. No podemos transformar imaginarios sociales si seguimos atrapados en la difusión de una transformación porque hay unas batas blancas en una comunidad. Como esto es una provocación y estamos hablando de que tenemos que rescatar la capacidad insurgente, yo siempre digo, hay una buena y una mala noticia. Tenemos más de 500 años colonizados, pero la buena noticia también es que tenemos 500 años y seguimos aquí dando la pelea. O sea, cómo nosotros poner el foco también en esas prácticas sociales que han sido insurgentes y que más allá de todo esto, de lo que nos ha pasado durante 500 años, siguen vivas. Por eso decía, poner el foco no solo en la transformación, digamos, en la formación de médicos, hay que hacerlo, pero si nos ponemos todos a hacer eso, no hacemos el trabajo de la insurgencia en los movimientos sociales que no estén coartados por el Estado, por los partidos, porque por ahí nos va. Por ahí no va. No digo que no sea con ellos, es con ellos, pero no poniendo la energía desde ese lugar. Y por eso digo, quizás como decía Juan, y si de verdad miramos qué es lo que ha pasado en las prácticas sociales insurgentes, y si de verdad miramos eso que quedaron minimizados, ridiculizados, en esa zona del no ser batallando en la cotidianidad. Por eso que decía, el movimiento social es, por decirlo de una manera, es por darle un nombre. Eso lo vi yo, lo vi en la Argentina, lo vi como de alguna manera lo que sucedía en salud mental no era porque estaban las transformaciones en la lógica normativa de una ley, no, ni estaba solamente en el ejercicio de unos dispositivos abiertos, transdisciplinarios, no, era todo eso, más un movimiento social que se había asumido protagonista de esto, desde otras narrativas, desde una narrativa de lo corporal, desde la narrativa de las artes, de distintas narrativas. Porque eso habla entonces de que la soberanía sanitaria es una soberanía cultural, a la gente asumiendo el desafío de ser protagonista. Entonces un poco como esto es una provocación y el doctor Pedro no lo permitió, pero empecemos nosotros también a ver cómo nosotros mismos quedamos atrapados en esto, y yo no me libro de eso, de pensar que estamos en un lugar de la formación avanzada, que estamos en un lugar de los estudios de los altos estudios, que estamos en el tema de las medicinas, sino a partir de eso, pero apuntando a otro lado, ¿no? Eso. No, está colado. Ahí. Agradecida, Ángela, siempre insurgente. Yo creo que hay que insurgir. Sí. ¿Qué es la palabra el compatriota Escudero? Nicolás Escudero. Y nos hace el honor, Nicolás, de una opinión. Tú que nos acompañas en el curso de formación en salud mental. Nicolás. Ahí estoy. Adelante, bienvenido, Nicolás. Buen día a todos y a todas. Un placer escucharlos. La verdad que estos espacios es como buscar una aguja en un pajar, pero escucharlos es de gran placer y bueno, muy de acuerdo con todo lo que plantean. No, nada más que eso de poder, a veces uno se siente solo en sus espacios de trabajo y poder encontrar, aunque sea virtualmente, por lo menos los modos de construir, otros modos de construir conocimiento y sobre todo de poder pensar nuestras prácticas sanitarias, nuestros roles profesionales y cómo entiendo que también la academia ha digamos, formateado nuestras mentes, disciplinando los conocimientos y la dificultad para poder integrarlos. Digo, tantas materias, disciplinas que vemos en la facultad y después la realidad nos exige tener que unirlos, integrarlos. Estaba tratando de pensar, digamos, o cómo imaginar en vez de una universidad, una pluriversidad donde los títulos de grado sean, en vez de psicólogo, médico, pensar en
trabajadores sanitaristas o que contemplen la integralidad, ¿no? Bueno, quizás es una ilusión, pero la idea es desafiar esos marcos epistemológicos que nos atraviesan. Así que, bueno, muchas gracias. Gracias, Nicolás. Y yo creo que dos grandes cosas que son democráticas son el soñar y el tener miedo. Y Leonardo, le damos la palabra a Leonardo para ir cerrando. Leonardo. Hola. Allí, adelante. Sí. ¿Cómo están? Saludos a todos. Súper contento de verdad de haber tenido la oportunidad de escuchar esta participación, de poder estar participando en este curso y poder tener acceso a esta información que de otra manera sería imposible, ¿no? Soy de Venezuela, de San Casimiro, Estado Aragua específicamente, y considero que nosotros acá en el país tenemos la oportunidad en este momento de orientar nuestro rumbo hacia lo que queremos, ¿no? Hacia todo este tema que estamos discutiendo, pero que no entiendo muy bien qué es lo que está sucediendo, sobre todo ahorita que existe la Universidad de las Ciencias de la Salud. Yo soy participante de la Universidad de las Ciencias de la Salud, o fui participante, en la carrera de Medicina Integral Comunitaria. Bueno, por razones ajenas a mi voluntad tuve que retirarme y ahorita estoy intentando poder volver a entrar a la carrera. Y a pesar de que es una universidad que nace en revolución y que se supone que busca precisamente cambiar todo el paradigma educativo que tenía la universidad tradicional, siento que se sigue cayendo en lo mismo, porque nos mandan a una comunidad, hay un espacio comunitario que se llama Consultorio Popular, ¿verdad?, donde deberían converger todas estas carreras que implican o que forman la Universidad de las Ciencias de la Salud, y que además deberían converger con este pensamiento, o desde esta manera. Pero hay alguna falla que todavía no me queda claro, ¿no? Y me gusta mucho estar conversando hoy con ustedes dos que están al frente directamente relacionados con este tema de la Universidad de las Ciencias de la Salud, del Instituto de Altos Estudios, porque la universidad siento que no está siendo el fin con el que nació o para el que nació, porque se ha convertido de hecho en un espacio que siento que no va acorde con la realidad social que se va desarrollando en el país. Por lo menos ahorita en este tiempo de pandemia, el estado de Aragua es muy amplio, ¿no? Por lo menos San Casimiro, nosotros somos el sur del estado. Y cualquier trámite o cualquier asunto que nosotros tengamos que hacer, tenemos que ir a hacerlo en Maracay. Entonces, es como que no hay una coherencia, ¿no?, entre cuál es la realidad social que estamos viviendo. Si estamos en una época de pandemia y las clases y todo está siendo a distancia, el tema de los trámites también debería ser a distancia, porque entendemos que hay factores fuertes en el país que están interfiriendo con la movilización de personas. ¿Con qué fin? Con el fin de que podamos al final todos tener el derecho al acceso gratuito a la educación, o facilitar por lo menos ese punto. Y eso con respecto al tema como que burocrático en el que sigue cayendo la universidad. Y con respecto a la formación de un sistema como que más crítico, fíjese, a pesar de ser un estudiante de la Universidad de las Ciencias de la Salud, de haber estado cursando la carrera de Medicina Integral Comunitaria, ahorita estar intentando entrar nuevamente en la carrera, dentro de la carrera no vemos este tipo de debates, o no vemos este tipo de contenido. Entonces siento que es como que en el país están dadas las condiciones para hacer este cambio posible, para hacer esta intersectorialidad de la que estamos hablando a nivel profesional, pero que no termina de quedarme claro cuál es el factor que nos limita. Bueno, para Leonardo y todo, ese es el gran desafío que tenemos. Y como decía Angelita, María de los Ángeles, Angelita, decía insurgir. Bueno, insurgir siempre va a ser, para cualquier gobierno conservador, liberal o ultra izquierdista, va a ser siempre una subversión. Y siempre el pensamiento hegemónico va a ser subversivo. Esos son los desafíos y los riesgos. Puede haber, pues,
unidualidad, pluriversidad, hacia eso debemos ir. Pero no quiero dejar pasar algo que dijo la profesora Mercedes Ratagán, que si bien yo conocí a Enrique Pichón Rivière por Mauricio Goldi, no lo conocí personalmente, desafortunadamente. Sé que fue esposo de Arminda Verasturi, una gran psiquiatra y psicóloga y psicoanalista de adolescentes. Pero Pichón Rivière desarrolló la teoría de los vínculos, donde desde la teoría de los vínculos no negaba que habían patologías, pues, que había una neurosis histérica, una neurosis obsesiva compulsiva, pero no era eso lo importante son los vínculos. Es decir, lo importante es el otro que tenemos, los otros en nosotros. Eso es muy importante, lo colectivo, no lo individual. Y tuve oportunidad de conocer, por eso digo, a veces las desgracias de unos pueblos es el beneficio para otros pueblos. También a Eduardo Calina, que en ese momento era uno de los más grandes psicoanalistas en el tratamiento de la dependencia a drogas. Tuvo muchos años aquí en Venezuela y también era un hombre muy progresista, no sé si vive o no vive. Entonces yo tuve oportunidad de nutrirme de eso, que no hubiese tenido la oportunidad a través de, desgraciadamente, la tragedia argentina de la dictadura de Videla y de todos los desaparecidos. Y en todos los procesos revolucionarios hay desaparecidos. La revolución nuestra de la independencia inauguró los desaparecidos en nuestro país. El primer desaparecido en nuestro país fue el general Manuel Carlos Piar, que fue un libertador de Oriente, que sin la batalla que él ganó no hubiese sido posible, desde mi perspectiva, la independencia de Venezuela. Y 6 meses después de esa batalla fue fusilado, y fue fusilado por intrigas, por maledicencias. Y ustedes saben quién fue su defensor, uno de sus adversarios, e hizo una defensa ética muy importante, que él mismo se quedó asombrado porque era el defensor público que le asignaron. Y le pidieron a Bolívar que lo fusilara y lo degradara. Bolívar permitió que los fusilaran, pero no permitió que lo degradaran, porque era un general en jefe, que había ganado muchas batallas, un general comprometido con la independencia de este país. Pero usted sabe qué pasó, que las que protestaron en mi tierra, en Ciudad Bolívar, porque lo fusilaron en Ciudad Bolívar, en mi tierra, y las mujeres guayanesas salieron a rescatarlo, y el cadáver todavía lo están buscando. Entonces, los desaparecidos se inaugura aquí con la conquista, y sigue con la guerra de la independencia, y sigue actualmente. O sea, no es que veamos hacia otro lado. Claro, estamos en una situación de transición, estamos en una lucha. Eso va a ser una lucha permanente entre lo hegemónico y lo contrahegemónico. Tenemos que acostumbrarnos, y por eso es que Ortiz Ocaña, un pensador, un educador colombiano que está planteando todo lo que es el conversar, el comunitar, el contemplar comunitario, el conversar alternativo y la reconfiguración reflexiva, es decir, tomar en cuenta el otro investigado y no seguir, porque el positivismo objetiviza el sujeto. Las paradigmas pospositivistas sí toman en cuenta la relación sujeto-sujeto, pero es una relación asimétrica. El investigador interpreta y decide qué es lo que está diciendo el otro. Mientras que en esto que propone Ortiz Ocaña es una relación simétrica, una relación donde identifiquemos, respetemos y reconozcamos a el otro. Entonces, es importante ver eso, y que en la psiquiatría hemos transitado también por corrientes y teorías que negaron la enfermedad mental, como la antipsiquiatría. Y la antipsiquiatría con Thomas Sachs, un gran psiquiatra norteamericano, y David Cooper y Lyne y Esterson, grandes psiquiatras ingleses que negaban la enfermedad mental. No, yo no niego la enfermedad mental existe.
Y existe porque estamos colonializados. Y tenemos que liberar de las cadenas, no de esas cadenas físicas que liberó a los locos Pinel, sino de las cadenas de la subjetividad. Y nosotros tenemos un pensador marxista que es poco conocido, que murió ya, que habla de la plusvalía ideológica, es decir, cómo es capturada, ideologizada por la plusvalía material nuestra subjetividad, que es el sentido espiritual de la subjetividad. Entonces, nosotros tenemos que, ese pensador es Ludovico Silva, entonces nosotros tenemos que ir hacia ese encuentro, con tropiezos, con fantasmas que tenemos todos, las sombras que tenemos. El Papa, y les recomiendo que se lea la última encíclica del Papa, que desde el catolicismo, como un conjunto, un cuerpo espiritual, habla de la fraternidad tutti, es decir, la fraternidad y la amistad social es una crítica decolonial y no podía ser de otra manera sino un papa venido del sur y un papa latinoamericano, argentino para más muestras. Ingeniero químico. E ingeniero químico, me dice aquí Juan, que fue ingeniero clínico y después se entregó al sacerdocio, que ha hecho, hay que leer 122 páginas cargadas de sabiduría y podemos no estar de acuerdo con muchas de las cosas, pero desarrolla un segundo capítulo sobre un extraño en el camino que tiene que ver con la metáfora del buen samaritano, donde hace una crítica dura hacia los religiosos, pero hace una crítica dura también hacia el desconocimiento del otro y hacia la falta de amor. Entonces, tenemos que ir a ese encuentro sin las disciplinarias, como decía Angelito, sin la disciplinaridad. Tenemos que ser, como dice Dussel, transdisciplinario. Y por eso es que Enrique Dussel, también argentino-mexicano, habla de que nosotros no somos ni precapitalistas, ni capitalistas, ni postcapitalistas, sino somos transmodernos. Nosotros traspasamos la transmodernidad. Y la transmodernidad entonces implica toda una revisión de lo histórico-social, toda una revisión de toda esa herencia colonial que tenemos. Yo creo que salgo enriquecido. Mi intención no era sino provocar y provocarlos a ustedes para que vean los lunares coloniales que yo tengo en mi planteamiento, que debo seguir desarrollándolo colectivamente con todos ustedes y que lo he empezado a desarrollar más con algunas compañeras que están allí en la conexión, como Luisana Melo, como María Leal, como Chari Ortiz, que son unas fans. Luisana Melo nos acompaña en la parte docente en la maestría en salud colectiva, pero María Leal y Chari son maestrantes que están en esa lucha también, queriendo, entusiasmadas, creo que seducidas por ese planteamiento. Yo le digo, ese no es el planteamiento, es un planteamiento, es una mirada a otra, no es la mirada, porque el positivismo nos enseñó a ver de una sola manera, y no, los latinoamericanos somos pluridiversos y tenemos que mirar desde diferentes puntos de vista y tenemos que enunciar desde diversos sitios. Bueno, muchas gracias por estar hoy con ustedes y los dejo para unas palabras de despedida de nuestro moderador Juan Quintana. Un chisme, el profesor Pedro se tiene que montar un banquito para que lo vean. Es chiquitito. Bueno, vean una cosa. Primero quiero ofrecerles mis disculpas personales por las fallas técnicas que se presentaron. Fueron ajenas a nuestra voluntad.
Lamentamos mucho que haya sido una molestia para quien no pudo conectarse, de verdad lo sentimos mucho, porque este fue un encuentro bien enriquecedor, como dice Pedro. El link, vean que se está grabando esta ponencia, ¿no? O este encuentro, esta disertación. El link se va a compartir por los grupos de WhatsApp, tal como fueron ustedes convocados, vean, para que disfruten luego de esto. Lo otro es que quiero invitarlos e invitarlas a una actividad que vamos a tener la semana que viene relacionados con los fundamentos teóricos de la investigación en salud colectiva. Y esos fundamentos teóricos se van a discutir en 4 de nuestras áreas de investigación. Corrijo, en nuestras 5 áreas de investigación. Economía política y soberanía sanitaria, el tema de la educación liberadora, el tema de lo que es la epidemiología crítica, el tema de lo que es la ecología política y el tema de lo que son las políticas públicas de salud. Eso va a ser discutido. Hay un panel de invitados internacionales que van a acompañarnos en esta actividad. Va a ser el martes, miércoles y viernes a las 2 de la tarde. El día jueves será a las 10 de la mañana, en donde vamos a discutir los temas. Yo quería despedirme mencionando a 3 grandes educadores populares de nuestro continente. Se me van a quedar por fuera Gabriela Mistral y algunas otras compañeras, me perdonan que se me quede por fuera alguna frase de estas grandes maestras. Pero decía el maestro Simón Rodríguez, inventamos o erramos. O sea, nos toca a nosotros inventar o errar. Pero en esta tarea de inventar o errar, tenemos que saber quiénes somos nosotros para inventar o errar y ubicar nuestro lugar de enunciación, tenerlo claro. Y decía otro gran maestro mexicano, José Vasconcelos, que nosotros somos esa raza cósmica. O sea, tenemos que asumirnos esa raza cósmica, una raza cósmica subalternizada, colonializada, colocada en el último lugar, colocada en la zona del no ser, pero con la gran oportunidad de transformar esa realidad. Ojo, no para ser contrahegemónicos, para nada, porque nos mantendríamos en la misma lógica, seríamos diferentes. Tenemos que crear una condición de distinción, tenemos que ser distintos a esta realidad y esa distinción pasa por hacerla más justa, más equitativa, más digna para todos y todas nosotros. Y decía el maestro Pablo Freire, para cerrar, que la educación no transforma la realidad, no cambia la realidad, la educación cambia a las personas que van a transformar esa realidad. Entonces, a esa raza cósmica que somos nosotros tenemos que reivindicarla y no tengamos miedo, insurjamos para inventar o errar, pero tengamos la convicción de que vamos a hacer de esta sociedad una sociedad más justa y saludablemente digna y con una salud mental distinta a la que hemos dicho que debemos tener desde los centros y cascarones asistenciales que no son más que dispositivos de colonialidad del ser, del saber y del poder. Gracias a Mercedes, gracias a Débora, a Alexis, a Lisbeth, a la compañera Ángela, a Josmer, a Patricia, a todos los que asistieron y a todas las que asistieron a este encuentro. Nos vemos la próxima semana. Por favor, acompáñennos, porque de allí van a salir vínculos, relaciones y nuevos encuentros entre nosotras y nosotros. Vamos a unirnos en esta red de salud colectiva latinoamericana. Un abrazo para todas y un abrazo para todos.